Bueno, está con nosotros Juan Cesoni, que es actualmente concejal por el Partido Justicialista en la ciudad de Santa Fe. Además es precandidato a intendente por el mismo partido político. Tiene que enfrentar una interna el próximo domingo y quería recordarles a todos ustedes además que estamos en vivo hasta las 23, así que si quieren hacer alguna pregunta a Cesoni, vamos a poner el teléfono en pantalla y se la trasladamos inmediatamente. ¿Qué tal, Juan? Bien, ¿qué tal? Gracias por haber venido. Un placer estar acá. Gracias. Gracias además por la lluvia que estamos comentando, que estamos aprovechando que estamos en vivo, sí. La precaución de transitar por la región. Voy a caer en el lugar común de estos momentos de la campaña, pero cierre de campaña, casi todas las barajas, las naipes están dadas, la situación ya es alto conocida por los candidatos, momento de conclusiones, por citar otro lugar común, pero hasta acá, ¿cómo llegas? Hasta hoy miércoles, a pocos días de la decisión. Entramos en la zona crítica. Estamos en la zona crítica, sí. La zona también, crítica sí. De esta primera etapa, es porque verdad. El proceso dura 120 días, transcurrieron los primeros 60, la campaña 45 días, arrancó, y bueno, los candidatos pudieron mostrar sus propuestas, pudieron contarle a la gente por qué quieren gobernar o la ciudad o la provincia, por qué quieren ser legisladores, cuáles son sus proyectos, sus iniciativas, cuál es su historia, cuáles son sus antecedentes, qué han hecho todo este tiempo. Me parece que en ese sentido el peronismo ha mostrado hasta acá la mejor oferta electoral, el proyecto político más consolidado, el que mejor conoce en detalle o el que mejor diagnostica, si se quiere, los problemas actuales de la sociedad, pero también el que tiene la propuesta más clara respecto de cómo se encaran los desafíos del futuro. Me parece que cuando el momento es crítico, y la Argentina vive un momento crítico, vos vas a hablar con Vicio en instantes en el próximo bloque, que va a hablar de la economía. Hoy el riesgo país estuvo cerca de llegar a los 1000 puntos básicos, subió 100 puntos en un solo día. Yo no me acuerdo de un riesgo país de 1000 puntos desde la época de Cavallo, de la Rúa. Sí, sí. Entonces, claramente la Argentina está en un momento crítico y sobre todo cuando los momentos son críticos, el peronismo, que tiene una mirada social distinta, que tiene una sensibilidad social, porque la crisis es inexorable, Héctor. La crisis para los argentinos es inexorable. Gobierne quien gobierne, sí. La derecha, la izquierda, el centro, sea quien sea. La cuestión es cómo administramos la crisis. ¿La administramos contemplando la necesidad de la gente o solamente la administramos contemplando la necesidad de los acreedores externos? Bueno, en ese marco, obviamente, si lográs ser intendente de Santa Fe, no es lo mismo gestionar con una provincia gobernada por el mismo partido político y mucho menos gobernada por, en este caso, aparentemente por Cristina, ¿no? Según lo que están indicando algunas versiones en ese sentido, porque obviamente todos hacen scrum, por lo menos en los primeros momentos, en los primeros años, y esto agiliza muchísimas decisiones. De todas formas, vas a encontrar una municipalidad que estudiaste sus números detalladamente en todo este tiempo como concejal, vas a encontrar lo hablamos en otro programa también, miles de empleados precarizados vinculados al municipio, a partir de las cuadrillas, las practicantías, las pasantías. Vas a encontrarte con un sinnúmero de reclamos, sobre todo de los barrios, que son reales, históricos, demandas históricas. ¿Eso se puede gobernar y administrar si las condiciones en la provincia y en la nación no serían las ideales respecto al acompañamiento con el mismo signo político? Se puede gobernar, se puede gestionar, se puede administrar. A todos les gustaría gobernar una ciudad en los 15 años del kirchnerismo. José tuvo la suerte de gobernar en un país que salía del abismo, que salía del caos, que empezaba a crecer, que creaba empleo, donde los empresarios volvían a ganar un pesito, donde podían volver a tributar, donde aquellos que habían dejado de pagar sus multas se pusieron al día, aquellos que debían la tasa general de inmueble se habían puesto al día, donde el empresario volvía a pagar el derecho de registro de inspección y contrataba más personal, donde las personas consumían y generaban facturación y eso movía la rueda de la ciudad. José tuvo la suerte de gobernar en 15 años donde la economía de nuestro país creció. Se pasó los últimos 8 años, 6 años,
peleándose con el gobierno nacional, con el mismo gobierno nacional que le había enviado los fondos necesarios para hacer los jardines municipales, para hacer las obras de desagüe, para hacer pavimento, para poner en marcha el tren urbano, que le había enviado cada vez que le solicitó fondos, se los había enviado, con el mismo gobierno nacional que le generaba las condiciones propicias para que él haga su gestión, lleve su gestión adelante, se peleó. Y sobre el final de la gestión se peleó con sus aliados provinciales. Cuando el gobierno nacional cambió, allá por el 2015, eligió otro enemigo, eligió al gobierno socialista, al Frente Progresista, del cual había formado parte hasta ese momento. Y la verdad es que los santafesinos nos perdimos 15 años de poder llevarnos bien con la provincia y con la nación y sacarle verdadero provecho a eso. Nosotros queremos poner en marcha en la provincia de Santa Fe un proyecto que alinee, que ponga en sintonía al gobierno de la ciudad con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, porque creemos que el peronismo va a volver a gobernar. Me contestaste la primera parte de la pregunta. La segunda parte es, ¿cómo lo vas a hacer? Administrando correctamente, no gastando más de lo que recaudamos, no despilfarrando el recurso público en clientelismo político, en la acción política directa. Nosotros vemos todos los días, hoy hubo un caso escandaloso del secretario general de ASOEM avalando a través de sus delegados un acto donde participa el intendente con el candidato, el futuro, el precandidato intendente de su propia fuerza, actual diputado nacional, con pintadas que dicen que el sindicato lo apoya, un sindicato que permitió que se precaricen cerca de 4.000 trabajadores en la ciudad de Santa Fe. Que se precaricen, pero no que se deje de gastar por ellos, porque la municipalidad gasta más de 30 millones de pesos por mes en esos más de 4.000 contratados. Son cerca de 500 millones de pesos, que si los administramos bien, podemos hacer un montón de obras, podemos brindar un montón de soluciones a los vecinos. Mira, el servicio de recolección de residuos de la ciudad cuesta 1.000 millones de pesos. Esos 500 millones de pesos representan la mitad de lo que los santafesinos gastamos en recolectar los residuos de la ciudad. Te doy otro ejemplo. Los santafesinos gastan 1.000 millones de pesos por año en el servicio de transporte público. Con esos 500 millones de pesos podríamos pagar la mitad del boleto. O sea, que viajan por 1.000 millones de pesos los santafesinos. Es la facturación que declaran las empresas, después habrá que revisar esos números, ¿no? Pero es lo que gastamos los santafesinos en el sistema de transporte. Bueno, las declaraciones juradas de las empresas tienen que estar basadas en los ingresos de las tarjetas SUBE, me imagino, ¿no? Esa investigación la dejo por tu cuenta. Bueno, una changa, una linda changa esa. Hablamos de basura también, de basura y un relleno sanitario que está, algunos dicen que están colapsados en el norte de la ciudad de Santa Fe, que tuvo en su principio una crítica incluso de la ciudad de las autoridades de Santo Tomé respecto a dónde está emplazado, que de hecho nos comentaban aquí algunos funcionarios de Santo Tomé que mucha basura de aquí va hacia allá, hacia Santa Fe. Hay que empezar a pensar en una idea de un relleno basurero, relleno sanitario, como quiera denominárselo, más metropolitano y más afuera de los ejes urbanos de las grandes ciudades del departamento. Sí, efectivamente. Me parece que hay que tratar con mucha responsabilidad el tema. Primero decir que no había muchos más lugares en la ciudad de Santa Fe para poner un relleno sanitario. Hay que decirlo con justicia, porque uno también puede decir cómo lo fueron a poner al lado del Salado. Bueno, ¿dónde lo ponemos? Es la pregunta inmediata, ¿no? Antes estaba en el norte, donde ahora se va a hacer el Parque Norte o está proyectado el Parque Norte. No es fácil resolver la disposición final de los recursos, de los residuos de una ciudad. La ciudad tomó esa decisión hace 10 años atrás, 15 años atrás, y pusieron en marcha ese relleno sanitario. Eso por un lado. Por otro lado, no es que esté colapsado el relleno sanitario. Lo que ocurre es que estaba pronosticada una vida útil hasta el año 2020. ¿Sí? Y eso el 2020 es dentro de 8 meses, 10 meses. ¿Sí? Y eso debió ser prolongado con estrategias técnicas de reacomodar, de ampliar en las inmediaciones, ¿sí? Para poder disponer una mayor cantidad de residuos. Eso permite alargar la vida útil hasta el 2023, quizás, con suerte. Pero en simultáneo ocurrió que la ciudad de Santo Tomé empezó a enviarnos basura, que la ciudad de Recreo empezó a enviarnos basura, Montevera, Arroyo Leyes, Rincón. Ahora Rincón y Arroyo Leyes lograron otro tipo de solución. Pero eso también redujo la vida útil de la ciudad. ¿Por qué te planteo esto, Héctor? Porque verdaderamente el de la basura es un problema crítico. Primero porque nos vamos a encontrar con una montaña de basura a la vera del Salado
que es un problema a futuro para todos los santafesinos. Segundo, porque tenemos que resolver dónde ponemos a partir de ahora la basura o qué hacemos con ella. Porque quizás la discusión no es dónde la vamos a poner, sino qué hacemos con la basura los santafesinos. Nosotros creemos que la discusión es qué hacemos con la basura. Hoy la ciudad de Santa Fe recicla el 0,5% de todos los residuos sólidos urbanos de la ciudad. Eso quiere decir que cada 100 bolsas que sacamos los santafesinos a la calle, media bolsa, menos de una, está siendo reciclada. La ciudad se tiene que preparar para que en los próximos 5 años reciclemos al menos el 50%, pero también prepararnos para que en los próximos 10 años podamos revalorizar en torno al 100% de los residuos que tiramos. Y se puede, porque lo que no es fertilizante, se puede hacer biocombustibles, pero además se pueden reutilizar materiales, el plástico, el papel, el vidrio, los metales. Si no separamos adecuadamente, si no recolectamos adecuadamente el residuo, de nada sirve que pensemos mucho qué hacer. En su disposición, claro. En la disposición final, exactamente. Fíjate, si en tu cuadra vos separás la basura y la sacás a la calle como corresponde el día que corresponde, pero en la cuadra siguiente el vecino no lo hizo, y eso va a parar tu mismo camión que luego lo compacta, lo que vos lograste separar se echó a perder. Cuando llega a la planta no se puede reutilizar. Entonces hay dos cuestiones. Una es la conducta ciudadana. Una es la política, la campaña que desde el municipio hay que llevar adelante para que los santafesinos tomemos conciencia de lo que le estamos haciendo a nuestra ciudad, a nuestro medio ambiente y al futuro de nuestros hijos. Y la otra es cómo juntamos esos residuos. Nosotros proponemos que quienes son recicladores urbanos, quienes saben cómo separar los materiales, cómo clasificarlos, cómo reciclarlos, que junten los días que se realiza la recolección de secos, como se denomina actualmente, y que la empresa de recolección de residuos que actualmente opera en la ciudad, o quien resulte ganadora de una licitación, recolecte los días que son húmedos. Con eso reducimos a la mitad el costo de recolección de la ciudad. Es decir, pasamos de 1.000 a 500 millones de pesos. Ahí te agregué 500 millones de respuestas más a la pregunta que me hiciste recién. ¿Cómo administramos la ciudad de Santa Fe? La administramos con inteligencia. Tenés un sistema de transporte que tiene muchas críticas por parte de los usuarios, que está dividido en dos subsistemas o dos sistemas, o un sistema dividido en con dos empresas respecto a la cobertura de la ciudad de Santa Fe. Una es Autobús, la empresa Autobuses con sociedad con Recreo, sociedad anónima, y la otra es ERSA, que opera principalmente en Corrientes y que tiene también su participación en Santa Fe. Las dos están concursadas, enfrentan un proceso de concurso que, por si alguien no lo conoce cómo funciona el sistema, es el paso previo a, si no puede trascender el pago con sus acreedores, es el paso previo a la quiebra. Es decir, hay que pensar en un sistema de transporte que tiene dos empresas operándolo, que están en la cuerda floja, y las dejamos operando en Santa Fe en esta condición, o traemos otras empresas que son más o menos del mismo grupo, que están operando en otras regiones del país, que está en una situación parecida. La pregunta concreta es, ¿cómo operás un servicio de transporte en Santa Fe con la precariedad que tiene hoy y cómo lo llevas hacia la licitación, si es posible llevarlo en el corto plazo? Bueno, el transporte público es un servicio público y por lo tanto es de los ciudadanos, es del Estado, es del municipio, no es de las empresas. Esa es la primera cuestión. Entonces, hoy no tenemos un sistema de transporte dividido en dos partes. Hoy lo que tenemos es un solo sistema de transporte absolutamente precarizado, de baja calidad en la prestación de su servicio, costoso, ¿sí?, para el usuario, y que no resuelve los problemas de movilidad de la ciudad. Y que, por suerte, todavía hay dos empresas que quieren seguir operándolo. Hacen su negocio, ganan dinero, es lo que quieren hacer todos los empresarios, pero por suerte quieren seguir prestando el servicio, porque esas dos empresas podrían haber dicho: nosotros nos vamos de la ciudad, ¿sí?, y dejamos esto como está, arréglense ustedes, porque esas empresas operan con concesiones precarias. Las licitaciones, las concesiones vía licitación ya han caducado, ¿sí? Esa es la realidad que tenemos.
A esa realidad hay que... Operan porque no le han hecho ni cosquillas desde la gestión. Ni cosquillas desde el municipio. Con las multas respecto a la frecuencia. No le cobran las multas, a las condiciones. No atienden los reclamos del usuario. Pero yo quiero ser justo en lo siguiente, porque para mí sería muy fácil ahora decir esto es un desastre, las empresas son deplorables, esto todo. Las empresas siguen operando en la ciudad de Santa Fe, hacen un gran negocio, no cabe ninguna duda. Es responsabilidad del Estado que ellos sigan haciendo el negocio que hacen sin prestar el servicio que los santafesinos nos merecemos. Allí falla también el Estado. Pero el Estado falló previamente cuando no planificó el sistema de transporte que nosotros necesitamos, cuando no convocó una licitación sobre la base de un nuevo diseño del sistema de transporte. Entonces este problema se resuelve, a nuestro criterio, de la siguiente manera. Primero, pensando en el sistema de transporte del siglo XXI. ¿Cómo nos vamos a movilizar los santafesinos a través de toda la urbe y a través de toda la zona metropolitana durante los próximos 30 o 40 años? Y segundo, convocando a los empresarios, quizás a los que operan hoy, quizás a otros, ¿sí? Quizás con algún formato que tenga que ver con una cooperación pública-privada. Digo, hay que analizar todas las alternativas. Lo que hay que tener claro es que el transporte es un sistema, es un servicio público y que el Estado lo debe garantizar y que los empresarios deben aceptar las condiciones que ese servicio público concesionado les establece. Nosotros decimos, la ciudad tiene que ir rumbo a un sistema de transporte multimodal, donde para cada problema tenemos una solución a la medida. ¿Por qué? Porque vos hablabas de dos sistemas de transporte. Hay uno solo. Es un paquete de 50 asientos que se mueve por toda la ciudad, a veces con 3 personas arriba, a veces con 70 personas arriba, parados, amontonados, sin aire acondicionado, sin cinturones de seguridad, en condiciones bastante precarias, ¿sí? Para realizar absolutamente todas las tareas de traslado, desde sacarlos de un barrio hasta meterlo al microcentro o llevarlo a una ciudad vecina. Nosotros decimos, hay que mirar la necesidad del usuario, ¿sí? Y llegar con el sistema de transporte en la medida y en el tiempo, en la forma en la que el usuario lo necesita, al menor costo posible, por supuesto. Gracias, Juan, por la visita, mucha suerte para el próximo domingo y recordanos la escuela donde votás. En la escuela Escalante. Escalante. Lindo. En Aristóbulo del Valle y Pedro Centeno. Sí. Mesa 37, me parece. Me voy a estar fiscalizando también desde temprano. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa muy breve. Tras el corte, Marcelo Viso, su columna de economía. Ya venimos.